clase número 6. La palabra es Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12 al 16. El contenido de estos versículos son palabras de exhortación de Pablo a Timoteo. Enseña que debe ser ejemplo como líder. También enseña para que pueda seguir creciendo y progresando en la fe. Timoteo se había hecho siervo de Dios a temprana edad. Por eso pudieron considerarlo menos y menospreciarlo. Por eso exhorta para que pueda restaurar la verdadera autoridad. Dijo que sea de ejemplo en cuanto a su vida, en lo espiritual y en lo humano. Si hoy en día los líderes no son ejemplos en su vida, serán menospreciados por los hombres. Si vemos en el versículo 12, leamos el versículo 12. Que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Dijo que nadie te menosprecie por ser joven. ¿Cómo podemos hacer para no ser menospreciados porque somos jóvenes? Dijo que fuera de ejemplo en 5 pautas. Hoy en día, los líderes de nuestras iglesias deben ser de ejemplo en todas las áreas. Los ministros, para ser grandes líderes, deben estar equipados de gran carácter, obedeciendo la palabra de Dios espiritualmente. También debe llevar una vida que vaya acorde a lo que dicen. Si el líder no vive como lo que enseña, las personas lo menospreciarán. Nosotros, ¿qué debemos hacer para restaurar nuestra autoridad de personalidad, carácter? Primero, dijo que sea ejemplo en la manera de hablar. Es muy importante nuestra manera de hablar. A través de lo que decimos podemos salvar o matar a alguien. Por eso en Santiago 3:2 dijo, si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. Si hablamos mal, podremos herir a otras personas. También seremos juzgados por Dios. Nosotros seremos juzgados por Dios por nuestra manera de hablar. Hoy en día, un líder debe ser responsable de lo que ha dicho. Por eso, cuando hablemos, debemos decir siempre palabras positivas, que para los oyentes sean palabras de gracia, sean de edificación para la fe y que los animen. También debemos llevar la vida en nuestra manera de hablar que agrade a Dios. Si nosotros queremos decir palabra de gracia para el que oye, primeramente debe cambiar nuestro corazón. Porque las personas expresamos con palabras lo que tenemos en nuestro corazón. Si el corazón está lleno de gracia, de buen corazón, lleno de palabra de Dios, cuando habla siempre será de bendición y de gracia. Caleb dijo
cosas positivas a la gente. 12 espías entraron a la tierra de Canaán. 10 espías dijeron que no podían, hablaron negativamente, pero Caleb, tranquilizando al pueblo, dijo: subamos, entonces saldremos victoriosos. También en cuanto a nuestra manera de hablar, debemos ser sinceros. Hoy en día, muchos fieles, de una boca decimos la verdad y a la vez mentimos. Por eso, nuestro Señor dijo: ¿por qué hacen salir agua amarga y dulce de la misma boca? Si sus labios es sincera, puede traer confianza entre las personas también. Las personas que tienen lleno de demonios, cuando abren la boca está lleno de mentiras, apenas abren la boca hablan mal de otros, se quejan y expresan descontentos. Nosotros siempre debemos expresar gratitud a través de nuestra boca. Dios Padre, muchas gracias. Debemos ser de ejemplos en nuestra manera de hablar para que sea de virtud a otros. Segundo, debe ser ejemplo en la conducta. Debemos llevar una vida que nuestra práctica esté en acuerdo con el habla. Algunas personas en la iglesia actúan en santidad, pero en su vida cotidiana lleva una vida desastrosa. Nuestros actos deben ser siempre de ejemplo ante las personas. En Efesios 5:9, como hijo de la luz, fruto de la luz, consiste en toda bondad, justicia y verdad. Nosotros, donde quiera que vayamos o hagamos, sea en la familia o en el trabajo, siempre debemos ser de ejemplo en la conducta. Porque somos la sal y la luz en el mundo, a través de nuestra conducta brillaremos en el mundo. Y por medio de nuestra vida sincera debemos ser la sal. Hoy en día hay muchos que llevan una doble vida. Hay quienes tienen una vida totalmente diferente en la iglesia y otra en la familia. Hay que ser de ejemplo en general en toda la iglesia. Especialmente los líderes en la iglesia, hay que ser de ejemplo para poder guiar a otros. Los líderes deben autoexaminarse. ¿No tendré alguna mala conducta? ¿No habré dañado a otro con mi manera de actuar? ¿No tendré alguna conducta que sea mal vista por otros? Nosotros debemos ir formando cada día con la palabra de Dios nuestro carácter en santidad. Podremos ser de buena influencia para otros, siendo de buen ejemplo en la conducta. Tercero, ser ejemplo en amor. El Señor nos ha amado tanto. La cruz es la máxima expresión del amor de Dios. Dios enfatiza mucho en el amor. El más grande mandamiento es el mandamiento del amor. Primeramente, amar a Dios con todo,
y después amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hoy en día, ¿quiénes son los grandes obreros en la iglesia? Pueden ser usados valiosamente por el Señor los que aman al Señor sobre todo. Jesús le preguntó a Pedro 3 veces que sí lo amaba. Hijo de Juan Simón, ¿me amas a mí más que a otros? Después de asegurar esta confesión de amor, Jesús le encargó el ministerio. Los que amen primeramente al Señor antes que todo, podrá ser usado primeramente. Un líder de la iglesia debe considerar a un alma más importante que cualquier creación. Podrá enseñar bien al pueblo si tiene un ardiente amor por ellos. Si tiene un corazón tan amoroso por las almas, podría orar por ellos y puede guiar esas almas por el camino correcto. Y puede enseñar lo mejor de la palabra de vida a esas personas. Podremos sacrificar y consagrarnos por las almas cuando tenemos amor hacia ellos. En la familia también, porque ama tanto la madre a sus hijos, que las madres son capaces de hacer cualquier sacrificio. Si los padres no tuvieran amor para con los hijos, ¿podrán educarlo bien? Hoy en día, el líder de la iglesia debe mostrar ejemplo de amor. Amar a Dios, amar verdaderamente a un alma, podrá ser usado como buen obrero por Dios aquel que tenga esta clase de amor. Debemos examinarnos, mirar nuestra vida. ¿Tengo verdadero amor dentro de mi corazón? ¿Realmente amo a Dios? ¿Realmente amo a cada una de las almas? Solamente aquel que tenga lleno esta clase de amor podrá cumplir bien con las obras de Dios. Si muestra esta clase de amor, no será menospreciado por las personas. Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 13. Permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero enfatiza más al amor. Estas 3 cosas son los bienes de los fieles creyentes. Entre los 3, ¿cuál es lo máximo? Dijo que es el amor. Pablo enfatiza mucho el amor. Por eso ordenó que todo lo haga con amor. A Timoteo le dijo, sé ejemplo en amor. Luego, cuarto, dijo que mostrara ejemplo de fe. El cristianismo enfatiza mucho la fe. Nosotros somos salvos por la fe. Y luego el fiel creyente que ha sido salvo necesita tener fe para poder vencer a este mundo. Cuando oramos, si lo hacemos con fe, es cuando recibiremos la respuesta a nuestra oración. Dijo el Señor que es pecado todo lo que hacemos sin fe. La fe es creer con el corazón la palabra de Dios y obedecer con el cuerpo. Hay muchos que aunque estén yendo a la iglesia, tienen una fe errónea. Algunos tienen una fe racional. Como aprendió mucho, tiene muchos conocimientos. Pero no lo ejerce, por eso
tiene una fe muerta. Otra fe errónea es la fe llevada por las emociones. Si se siente bien, trabaja arduamente. Pero si ya no se siente bien y no va con uno, no hace nada. Una vida espiritual que sea llevada por las emociones está mal. Otra fe errónea es la que solamente espera milagros. Hoy la mejor fe es la de aprender bien la palabra de Dios, creerlo con el corazón tal como es y obedecerlo con el cuerpo. Los apóstoles también vinieron a Jesús y le pidieron: danos más fe. En ese momento, el Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué clase de fe debían tener? Si tuvieran una fe como la semilla de una mostaza, estaría bien. La semilla de una mostaza es muy pequeña, pero allí hay vida. Si tuvieran una fe viva, esa fe crecerá preciosamente y podrá dar buenos frutos. Si nosotros tuviéramos esta clase de buena fe, habría obra de fe en nuestras vidas. La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Si tiene una fe como esta, habrá muchos testimonios. Dios sigue obrando por medio de personas que tienen fe, hoy en día también. Aunque digamos que no tenemos nada, si tenemos una fe como esta, podremos vivir. Por eso un justo no vive de dinero, ni de honor. Un justo solo vive por fe. Hoy en día, para nosotros, debemos tener una fe constante que traspase toda circunstancia. Le pidió a Timoteo que sea de ejemplo en la fe. Nosotros debemos tener una fe que sea reconocida por Dios. Abraham tuvo una fe que sí merecía ser reconocida. Dios ordenó a Abraham que llevara a su hijo único, a Isaac, al monte Moriah y lo ofrendara. Isaac era un hijo muy apreciado. Es el hijo que lo tuvo a los 100 años de edad. Pero al escuchar el mandato, inmediatamente llevó a Isaac al monte Moriah para entregarlo. Agarró a Isaac y lo ató. Quiso matarlo con el cuchillo y entregarlo como ofrenda de sacrificio. Justo en ese momento, Dios vino a buscar a Abraham. Abraham, Abraham, no pongas tu cuchillo en tu hijo Isaac. Ahora yo conozco que tú me honras, tienes temor de mí. Abraham fue un hombre de muy buena fe. Aún hasta ese momento, pero entregando a Isaac, su fe fue reconocido por Dios. Por eso recibió gran bendición de parte de Dios. Hoy en día, los líderes de la iglesia tienen que mostrar un ejemplo de fe como esta
para poder guiar a su pueblo bien. Tiene que estar al frente en cuanto a sacrificios, en la oración, obrar, ser fiel. En todo tiene que mostrar primeramente el ejemplo. Quinto, dijo que fuera ejemplo en pureza. Pureza significa una vida pura. Los líderes de la iglesia deben vivir puramente. Tiene que mostrar pureza en cuanto a los bienes materiales, también en relación entre hombre y mujer. Si pierde alguna de estas purezas, no podrá seguir guiando al pueblo. Los líderes de la iglesia pueden recibir muchas tentaciones. Hermanos, veamos a José. La esposa de Potifar lo sedujo, pero José la rechazó cortantemente. ¿Cómo puedo pecar delante de Dios? Podremos ser usados grandemente por Dios si llevamos una vida de pureza. José, por cuidar su pureza espiritual, de esclavo fue nombrado primer ministro. Dios en cada generación utilizó grandemente a hombres de pureza, porque Pablo amó tanto a Timoteo. Le dijo: Timoteo, vive con pureza. Si vives con pureza delante de Dios, te usará grandemente. Y las personas no te menospreciarán. Nosotros siempre debemos vivir delante de Dios una vida de pureza y ser de ejemplo. Siendo así de ejemplo en la vida de esas personas, se le restaurará su autoridad y podrá guiar bien al pueblo de Dios. Y en el versículo 13 dijo que restaurara la autoridad espiritual. Leamos el versículo 13. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y a animar a los hermanos. Nos está enseñando tres cosas. Primero, dijo que se dedique a la lectura pública de las Escrituras. Hay que ayudar a la congregación a enseñar y a animarles en la lectura de las Escrituras. Y en forma personal tiene que leer diligentemente la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice: Dichoso el que lee y dichoso los que escuchan las palabras de ese mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Hoy en día, los líderes de la iglesia y todos los miembros de la congregación tienen que dedicarse a leer la Biblia más que otros libros. Primeramente, el líder de la iglesia debe leer mucho la palabra y exhortar a los miembros de la iglesia que lean mucho la palabra también. Segundo, dijo que anime, que exhorte. Que exhorte significa que anime a las personas de fe débil. Nosotros debemos decirle a los fieles que adoren bien a Dios. También debemos decirles que oren. Y a los que no están viniendo tan seguido a la iglesia, animarles que vengan. Esta tarea de exhortar es también un llamado muy importante.
Tercero, dijo que se dedicase, preste atención a enseñar. Prestar atención significa concentrarse, esforzarse con toda la fuerza para un trabajo. La iglesia. ¿Qué iglesia es buena iglesia? ¿Que tenga un buen edificio? La mejor iglesia del mundo es la que sirve centrados en Dios. Aquel que sabe enseñar bien la palabra de Dios. Dios no pone un siervo en el púlpito para que esté transmitiendo palabras, informaciones del mundo. Dios puso a sus siervos en el púlpito para que anunciaran y transmitieran bien su palabra. ¿Cómo es que los fieles de la iglesia primitiva pudieron cambiar el mundo? Porque ellos recibieron bien la enseñanza de los apóstoles. Hoy en día las iglesias deben enseñar y aprender bien la palabra de Dios. Hay poder y vida en la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma a las personas. La palabra de Dios sana a las personas. También por medio de la palabra de Dios reciben bendición. La palabra de Dios es la lámpara que alumbra nuestro caminar. Los que están atados en la palabra de Dios son los que podrán ser usados grandemente. Tiene que estar la palabra de Dios dentro de nuestro corazón para no pecar. Si oramos acorde a la palabra de Dios, recibiremos respuesta. Aunque el mundo cambie, la palabra de Dios no cambiará. Una iglesia sana es una iglesia que enseña y aprende bien la palabra de Dios. Jesús también de niño mostró esta imagen de madurez. Sentado en el templo de Dios, escuchaba y preguntaba acerca de la palabra. Jesús creció en la palabra de Dios. Él creció en estatura, en sabiduría y en amor y gracia delante de Dios y los hombres. Él creció sana y equilibradamente. Que diga que Jesús creció en estatura significa crecimiento físico. Crecimiento en sabiduría significa crecimiento intelectual. Que fuera lleno de gracia delante de Dios es crecimiento espiritual. Y agradable delante de los hombres, esto es crecimiento social. Podremos crecer equilibradamente si recibimos y nos alimentamos bien de la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento espiritual. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Cuando un niño nace, tiene que comer de todo variadamente para poder crecer bien. Los que creemos en Jesús, tenemos el Espíritu renacido que nos da nueva vida en nuestro interior. Esa nueva vida crecerá bien si escucha la palabra de Dios. Hoy en día los fieles venimos a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Su fe podrá crecer al recibir la gracia por medio de la palabra de Dios. Y crecerá como buen obrero sano.
Por eso el apóstol Pablo dijo a Timoteo: enseña bien la palabra de Dios. Dijo: dedícate a enseñar. Está diciendo que si enseña bien la palabra de Dios, su fe crecerá hermosamente. Versículo 14. Leamos el versículo 14. Ejercita el don que recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te impusieron las manos. Que utilice bien el don que recibió para ir creciendo en la fe. Hay que cuidar bien de la gracia que uno ha recibido. Está diciendo que no menosprecie el don que hayamos recibido. Dios le ha dado a sus siervos talentos, dones. Hay que valorar los dones que tenemos. Nuestra vida espiritual crecerá si usamos bien los dones que hemos recibido. No debemos comparar con otros los dones que tenemos. La cabeza de la iglesia es Cristo. Todos los fieles son miembros del cuerpo que es la iglesia. Dios nos ha dado diferentes dones. Por eso no debemos comparar los dones. Tampoco competir con los dones que tenemos. Hay que colaborar y usarlo para el bien. No desanimarnos de que no tenemos dones que el otro tiene. Tampoco enorgullecernos porque tenemos dones que el otro no tiene. Dios nos ha dado dones para que podamos usarlo bien. Tenemos poder y fuerza cuando usamos bien los dones. A través de estos dones, cada día avanzamos y crecemos. Versículo 15. Leamos. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Dijo: sé diligente en estos asuntos. Nuestra fe crecerá cuando seamos diligentes, entregando de lleno a la obra de Dios. Hay que ser diligentes, dedicados en la vida cotidiana. También en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios y en el uso de los dones que Dios me ha dado. Hoy en día, los líderes de la iglesia tienen que dedicarse con diligencia en todas estas cosas, para así poder ir creciendo cada día. Hermanos, ¿es fácil estudiar? Estudiando a media, ¿podrá obtener altas notas? Tiene que poder poner todo el esfuerzo, la dedicación, para obtener buena nota. Las personas que trabajan en las empresas, ¿podrán ganar dinero si trabaja a medias? Las personas que ponen todo su esfuerzo para ganar su dinero. Hermanos, miren las personas que trabajan en los negocios. Abren la puerta temprano y cierran muy de noche. Si las personas del mundo también se esfuerzan tanto, más deberían los obreros de Dios, los líderes de la iglesia, no deben hacer las obras de Dios perezosamente. Está advirtiendo que si hacen las obras de Dios perezosamente, recibirán maldición. Nosotros podremos progresar si cada día nos dedicamos de lleno a la obra.
Los líderes de la iglesia siempre deben examinarse a sí mismos. ¿Estoy dedicando diligentemente de lleno? ¿Estoy creciendo cada día en mi vida espiritual? ¿Estoy avanzando cada día? ¿Estoy creciendo espiritual e intelectualmente? ¿Está creciendo bien mi fe? Hoy en día hay 3 clases de personas en la iglesia. Hay quienes están detenidos en el mismo lugar sin crecer. Hay otros que van retrocediendo. Y hay otros que van desarrollando, avanzando constantemente. Usted, ¿qué clase de persona es? El que tiene su vida espiritual sana y tiene vida, cada día crecerá y avanzará. Si su hijo en el colegio se saca notas, ¿le gusta más cuando trae notas altas o cuando trae notas bajas? El corazón de los padres se siente bien si han estudiado bien. En Hebreos, capítulo 10, versículo 38, dice, y si se vuelve atrás, caerá en el pozo, no será de agrado de Dios. Nuestra vida espiritual no debe retroceder, sino cada día continuar avanzando. Así creciendo, progresando, podrá salvarse y salvar a otros. ¿Por qué necesitamos progresar y crecer cada día? Aquí en el versículo 16 lo dice. Leamos el versículo 16. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Dijo, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Hoy en día, los líderes deben enseñarse a su propio ser. Tiene que enseñarse según medida de su conciencia. Enseñarse a sí mismo con las palabras de Dios. Porque si no se enseña a sí mismo, podría ser desechado por Dios. Serían como fariseos y los escribas. No solo querramos enseñar a los otros, sino a sí mismos. Pablo confiesa, si uno no se enseña a sí mismo y quiere enseñar a otros solamente, que tema si no será desechado por Dios. Tiene que enseñarse a su propia vida, no detenerse y continuar. Nuestra vida espiritual no debe detenerse, ni retroceder, ni debilitarse. Aunque nuestro cuerpo se vaya envejeciendo, nuestro hombre interior tiene que ir renovando cada día. Nosotros debemos hacer estas cosas hasta el día que el Señor nos llame. Hay personas que al comienzo lo hacen todo con todo entusiasmo, pero llegado a la mitad lo dejan. Ustedes se detendrá por lo menos 3 veces al día para comer. No hay persona que no coma porque está fastidiado de la comida. Buscamos y comemos a la hora que tenemos que comer. Así también debemos hacer con el alimento espiritual.
Debemos buscar y comerlo. Tiene que tener el tiempo de oración. Tiene que meditar la palabra de Dios. Tiene que enseñar la Biblia a otras personas. Tiene que hacer así para que puedan ir por el camino correcto y no caer en los engaños de las sectas. En las iglesias también deben seguir enseñando la palabra de Dios para que los miembros de la iglesia crezcan sanamente. Yo estoy agradecido con mi iglesia. Yo estuve enseñando a los miembros de mi iglesia y aunque estuvieron tentando las sectas alrededor, ningún miembro de la iglesia cayeron en sus engaños. Hasta pasó que una persona de las sectas entraron y quisieron llevarse a algunos de la iglesia. Pero como estuvieron aprendiendo bien la palabra de Dios, no cayeron en sus trampas. Por haber enseñado así la palabra, dijo, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Dijo, salvarás. Esto significa que las personas que ya han sido salvos va perfeccionando la salvación más y más. Que se salvará significa que irá formando una vida que vaya desechando más y más el pecado. Aunque sea una persona ya salva, todavía posee la vieja naturaleza pecaminosa. Está todavía obrando las conductas del viejo hombre. Por tanto, nosotros debemos ir limpiando a la vieja naturaleza con la palabra de Dios cada día, desechando el pecado. Debemos vivir como nuevas criaturas. Debemos ir cortando cada vez más el pecado y vivir como nuevas criaturas. Por eso el salmista oró así: Dios mío, no permita que el pecado me controle. Hay que ir cortando cada día el pecado para ir renovándose. Hay que ir renovándose cada día con la palabra. Ir cumpliendo, perfeccionando la salvación, significa ir asemejándose al Señor. Jesús es nuestro modelo. Es la imagen que debemos ir asemejándonos. El apóstol Pablo dijo, imíteme a mí, como yo he imitado a Cristo. El propósito máximo de un cristiano es ir asemejando a Jesús, siendo humilde como Él, llevando una vida de servicio como Él. Hay que vivir como Jesús, dejando su egoísmo y una vida altruista. Jesús, para salvar al pueblo de Dios, entregó hasta su vida en la cruz. Esto es lo que se dice ir asemejando a Jesús. Luego que se vaya cumpliendo la salvación, se refiere al crecimiento diario de la fe. ¿Cuánto ha crecido mi fe hasta el día de hoy? En el pasado pudo haber tenido la fe como de un niño, pero debe haber crecido. ¿Por qué nuestra fe debe crecer? Con la fe crecida, no caerá fácilmente en las tentaciones del mundo. Tampoco no caerá en las falsas enseñanzas del mundo ni tambaleará.
Si su fe permanece como de un niño, recibirá muchas tentaciones. Tampoco podrá discernir entre el bien y el mal. Si permanece como la fe de un niño, tambaleará ante las enseñanzas erróneas del mundo. Podremos discernir bien entre el bien y el mal si vamos creciendo cada vez más. Debemos examinar nuestra vida de fe e ir creciendo cada día. Este crecimiento espiritual no se produce de un día para el otro. Tengo que estudiar la palabra de Dios el día de hoy. Hay que seguir aprendiendo mañana también. También nuestra fe tiene que ser sano. Podremos crecer sanamente, hermosamente, si desechamos todos nuestros pecados, especialmente para ir cumpliendo la salvación. Hay partes importantes dentro de nuestro corazón que se debe desechar. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, hay 5 impedimentos para el crecimiento de la fe. Maldad, engaño, hipocresía, envidia y calumnia. El que tiene maldad en su corazón le costará mucho crecer espiritualmente. También se debe desechar todo engaño, odio hacia otras personas. Hay que desechar toda hipocresía de nuestro corazón. También la envidia es una muestra de fe infantil. También hay que desechar calumnias y maldad para que nuestra fe crezca bien. Hoy el apóstol Pablo le ruega a Timoteo con todo el corazón: enséñate la palabra a ti mismo. Enseña a otros. No detenga la enseñanza. Haciendo así constantemente, tu ser, los que te oyen, lleguen a buen término con la salvación. Hoy en día, nosotros también, aprendiendo bien la palabra de Dios y enseñando bien a otros, que lleguemos a buen término con la salvación. Concluimos con la clase número 6.